ejercicio diario de la política ahora es tan falto de escrúpulos, tan agresivo, tan destructivo, como lo fue en la época de Maquiavelo, y tal vez aún más. Maquiavelo conocía bien la naturaleza humana, y hay ciertas ocupaciones donde la naturaleza humana no se manifiesta como debiera. Por ejemplo, una de ellas es la política. El Parlamento debe guardar el orden. ¡Orden! ¡Orden! ¡Primer ministro! Todos ustedes saben que gritan para ocultar su confusión y ansiedad. Leí a Maquiavelo cuando estudiaba, en la década de los 60, y pensé, qué canalla, diciendo a todo el mundo que fuera deshonesto y mentiroso. Por eso lo rechazaba. Y de alguna forma las personas como yo, mi generación de los 60, creíamos que la integridad era muy importante. El defender lo que creíamos verdadero era importante. Y logramos muy poco. Fueron todos los maquiavélicos los que vencieron. Fuimos mal aconsejados. Y creo que debemos releer a Maquiavelo con un poco más de humildad ahora. Hay un pasaje de Maquiavelo donde dice que se espera que todo el mundo sea honesto, decente, agradable y directo. Luego dice, pero la historia enseña que las personas que mienten y no respetan eso son las que ganan. Lo que él hizo, según yo, fue explicar la realidad de la política. ¡Orden! ¡Orden! ¡Denle oportunidad al primer ministro! Un príncipe, especialmente uno nuevo, no puede respetar las cosas por las que el hombre se considera bueno, porque para mantener al Estado se verá obligado a actuar contra sus promesas, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión. Así pues, es necesario que tenga una mente lista a cambiar de inmediato de acuerdo a la forma de los vientos de la fortuna y la variabilidad de los hechos lo establezcan. Siempre que sea posible, no debe alejarse del bien. Pero debe saber cómo entrar en el mal cuando la necesidad lo mande. Muchos partidos, para poder tener éxito, tienen que sentir por instinto muchas de sus enseñanzas. Pero la verdadera comprensión sobre Maquiavelo es tan importante para el éxito en la política como las matemáticas para el éxito en la física. Es primordial para la política. Y si la política es democrática, solo aumenta su importancia. Si como Maquiavelo se piensa que lo que importa en la política es el fin, y que no se debe ser escrupuloso en los medios para alcanzarlo, entonces está en contra de una tradición cristiana fundamental de la filosofía que heredamos, el lograr la justicia, y por tanto el trato justo debería ser la virtud fundamental de las instituciones políticas. La demonología que rodea a Maquiavelo es consecuencia de habérsele considerado un escritor anticristiano. Fue incluido de inmediato en el primer índice papal de libros prohibidos. Así pues, Maquiavelo es visto como enemigo del liberalismo, de la clemencia, de cumplir la palabra empeñada y, por tanto, como predicador del mal, como base de la política. Por supuesto, Maquiavelo no era un hombre de Dios. Era católico, pero ¿hasta qué punto? Es difícil decirlo. Los caminos de la religión no eran sus caminos. No le interesaba especular sobre la vida después de la muerte. Desde un principio, Maquiavelo fue asociado con todo un cúmulo de ideas muy difíciles de aceptar por sus contemporáneos y que contenían elementos antirreligiosos contra la Iglesia Católica, por ejemplo. Así que muy pronto estaba creando una enorme controversia. Y aún lo hace. Escuché de alguien el otro día en Florencia que hablaba con un franciscano sobre Maquiavelo.
El franciscano dijo, ese hombre fue un terrorista. Fue diabólico. Maquiavelo fue hijo de un abogado. Creció en Florencia y, por lo que sabemos, fue enviado como el mejor maestro latino del periodo. Así que sabemos que fue bien educado en humanidades. Pero la primera vez que se hace presente es cuando ocupa un lugar central en la historia de Florencia, en la época de influencia de Savonarola en la primavera de 1498. Savonarola era un monje predicador, comparable al Billy Graham de la actualidad, un motivador de multitudes. Sobre todo tenía una personalidad muy fuerte y la gran convicción de que, a menos que los florentinos rectificaran, Florencia sería una ciudad de lujuria, de vicio, de placer, y a menos que rectificaran y volvieran a los caminos de Dios, la ciudad estaría perdida. Pero el puritanismo y la independencia del régimen irritaban al papado lo suficiente para que Savonarola fuera arrestado y quemado en la hoguera en los primeros meses de 1498. La primera carta que conocemos de Maquiavelo se refiere a la caída de Savonarola. Y es curioso, ya que Maquiavelo detestaba a Savonarola. Insistía en que era un hipócrita y que no aprobaba el puritanismo que defendía. Aparece en las páginas de El Príncipe como el profeta desarmado, y la moraleja es que el profeta desarmado tendría que sufrir. Savonarola fue ejecutado en mayo, y cuando se efectúan nuevos nombramientos, el joven Maquiavelo, de 29 años de edad, es elevado a una posición privilegiada. Es nombrado segundo canciller de la República, y en ese puesto se convierte en secretario del llamado Dieci, el encargado militar quien manejaba las relaciones exteriores de la República. Fue impulsado desde una oscuridad casi total a ser segundo secretario de la República antes de los 30 años. Una enorme inteligencia, un estilo que denotaba gran conciencia del poder de la palabra. Un hombre que amaba la antítesis. Un hombre al que le gustaba impactar en las palabras que usaba, en los sentimientos que expresaba. Le agradaba afectar a las personas. Florencia era un estado que a veces parecía histérico, temiendo las invasiones de Francia, España, los imperialistas, y eso conservó a la península en ebullición. Así que Florencia era una ciudad increíblemente turbulenta, llena de ideas políticas, argumentaciones y discursos de todo tipo, y al mismo tiempo había ese enorme flujo de creatividad en muchas otras cosas. Es un hecho muy impactante que Maquiavelo casi nunca se refiere al arte de su época. Y sin embargo, el hombre a quien dedicó El Príncipe, Lorenzo de Médicis, es el Médicis, cuya estatua en San Lorenzo fue esculpida por Miguel Ángel. Eso ocurría a la vuelta de la esquina en ese momento. Fue una era de violencia política extrema. Y aunque Maquiavelo, como embajador o secretario de embajadas, mantenía un tono mesurado, puede inferirse que estaba impactado por la violencia inmisericorde que se creía necesaria y aceptable en la política de la época. De todos los hombres que he conocido, el príncipe que más se acerca a personificar el desnudo ideal del poder fue el duque de Valentino, César Borgia. Aprendí en mi época que no hay verdaderas amistades en la política. Todos somos tiburones merodeando, esperando rastros de sangre en el agua.
Uno puede afirmar con certeza sobre los hombres que son muy ingratos, además mentirosos y engañosos, evitan el peligro y codician el poder. Mientras los trate bien, serán suyos. Pero cuando esté en peligro, se volverán contra usted. El Partido Conservador tradicional es un partido que ha leído a Maquiavelo o El Príncipe durante su niñez, sin siquiera saberlo. Tiene todos los instintos de engaño, pero no tiene un liderazgo fuerte. Si existe alguna crítica, se hace en privado. Y el instinto sobre gobernar, de tomar el poder, el instinto de discutir en privado, es porque son un partido de poder despiadado. Adecuadamente adorarán a sus líderes, pero igualmente se desprenderán de ellos. Como de Thatcher, la adoraban y después la apuñalaron por la espalda sin piedad. Maquiavelo hubiera aplaudido la forma en que los conservadores han elegido a sus líderes en el pasado. Lo menos que son es pragmáticos. Luego les cortan la cabeza sin ningún problema. El lugar de Margaret Thatcher en la historia está absolutamente asegurado. Siempre será vista como... El Partido Conservador es un partido que Maquiavelo seguramente aprobaría. Es como un tiburón, un organismo perfecto, diseñado para un solo propósito, el lanzarse a obtener el poder. No es una sociedad de debate, no intercambia ideas, se basa en lograr y mantener el poder. Si Maquiavelo fuera invitado al Partido Laborista hoy, diría que en el pasado no se había querido ganar suficientemente. Se ha querido ganar, pero siempre ha habido un porcentaje que piensa que el Partido Laborista es una entidad corporativa individual. Y dentro siempre ha habido la tendencia de decir, queremos ganar, pero no. Estará en mucha desventaja. Y el Partido Laborista tiene muchas personas así. Dios los bendiga, pero son una molestia. Solamente hay que leer la sección de cartas del Guardián para ver lo molestos que son, siempre estorbando. Pero el Partido Laborista tiene más que nosotros. La cualidad más precisa en la política es que se debe ser muy astuto. Después de todo, todo el mundo está tratando de acabar con uno. Bueno, no todo el mundo. Hay algunos que apoyan. Pero como dijo Churchill a un joven parlamentario describiendo a los que él creía el enemigo, dijo, mi querido muchacho, ellos son la oposición. El enemigo está a tu espalda. Se tiene que ser astuto con la oposición y con los propios partidarios. Bernard Ingham no necesitó leer a Maquiavelo. A él le viene en forma natural. Era como un asesino a sueldo, como uno de esos guardias españoles que César Borgia utilizaba para estrangular a sus enemigos por detrás. Si se es ministro y se piensa que lo hace bien, como dicen todos, y de pronto lee en los periódicos que no se le tomará en cuenta para el próximo gabinete, y usted sabe que Bernard dijo eso al Times y al Telegraph, usted ya está muerto. Es mucho mejor ser temido que amado. El amor está unido por una cadena de obligaciones y, como el hombre es un ser lastimero, se romperá en cada ocasión en que el interés personal importe. Pero el miedo está unido por el temor al castigo, algo que nunca lo abandonará. Ciertamente es una cita que todo el mundo recuerda. Y por supuesto, la señora Thatcher era muy temida. Una carta de su oficina firmada por Charles Pearl diciendo, la atención de la primer ministro se ha concentrado en... Claro que arruinaría su mañana. La virtud política más grande de Margaret Thatcher es que no le interesaba ser amada. Y uno de sus talentos políticos más grandes es que llegó a ser temible. No era muy temida por el pueblo, sino que era admirada por el pueblo, por el temor que infundía en otros. A ese respecto, creo que fue una figura perfectamente maquiavélica. Dios me salve de los políticos que quieran ser amados. Hay políticos menores que dicen actualmente que la diferencia entre el gobierno de la señora Thatcher y el de John Major es que ahora ya no hay miedo a su alrededor. Es algo que debemos cambiar. De todos los líderes modernos habidos en este país, la señora Thatcher se acerca más que ninguno
a un personaje que Maquiavelo reconocería y admiraría. No hay duda de que eso le sirvió muy bien, y fue cuando empezó a olvidar algunas de las lecciones de Maquiavelo que todo le salió mal. Los príncipes deben delegar en otros el implementar las medidas antipopulares y mantener en sus manos la distribución de favores. Su conducta frente al problema de impuestos por persona fue un desafío a las enseñanzas de Maquiavelo. Maquiavelo le hubiera dicho que eso no iba a funcionar y que en cierto momento ella tendría que despedir a ciertas personas para culparlas del problema del impuesto por persona y colocar en su lugar una versión nueva que tuviera en cuenta la indignación pública en los aspectos particulares. Eso le hubiera salvado su puesto. 3 ministros diferentes por lo menos, David Hunt, Michael Howard y Michael Portello, ofrecieron sus cuellos al hacha, diciendo lo increíblemente buena que era esa medida. Portello, nunca muy sagaz, comentó que podrían perder las elecciones. A medida que pasaba el tiempo, el impuesto por persona se convirtió en una calamidad creciente. Ella pudo decir que había sido algo desafortunado, producto de demasiado entusiasmo, demasiado celo, y que muy a su pesar tendrían que dimitir. En lugar de eso, tomó el áspid y lo refugió en su pecho, y por supuesto la mordió. Dijo que ese impuesto era maravilloso, que ella lo había inventado. Así pues, cuando tuvieron que colgar a alguien, la colgaron a ella. Por supuesto, eso no fue maquiavélico. El príncipe debe abstenerse de infringir grave daño a cualquiera a su servicio que le sea muy cercano en los asuntos del Estado. Maquiavelo aconsejaba que jamás se debía hacer daño a los que estuvieran muy cercanos en la política. Es algo que la señora Thatcher olvidó y rompió. Y creo que esto contribuyó a su caída. Después de todo, cuando se ha estado ahí 11 años y medio, se despide a muchas personas. Y las tensiones del ministerio crean grave dificultad, como lo hicieron con Michael Heseltine, por ejemplo, el canciller Nigel Lawson y con el secretario del Exterior Jeffrey Howe. Si pudiéramos hacer una crítica de Margaret Thatcher por no seguir un buen consejo de Maquiavelo, diría que debieron haber formas para negociar con Nigel Lawson y Jeffrey Howe para que no se fueran en la forma tan tormentosa en que lo hicieron, ya que se sabía que existían muchos otros problemas. Si hubieran sido ministros de poca importancia, hubiera sido diferente. Pero tener a un Jeffrey Howe despedido fue para ella una mayor amenaza que un Jeffrey Howe molesto, pero compañero en el gabinete. Era hiriente y despiadada con las personas de quienes se cansaba. La vi ser terrible con Jeffrey Howe dentro del gabinete, en la forma especial en que las mujeres pueden serlo con los hombres y un hombre no puede serlo con otro. Es como enviar al primer bateador, solo para que éste descubra, al momento del primer lanzamiento, que los bates fueron rotos antes del juego por el capitán del equipo. Howe hizo el discurso más brillante que se había escuchado en 50 años, destrozándola en pequeños pedazos. Un colega me dijo en la galería, al final de ese discurso, está muerta aunque no lo parezca. Y yo estuve de acuerdo. Hice lo que creí correcto, por mi partido y mi país. Pero llegó el momento de que otros consideren su respuesta al trágico conflicto de lealtad contra el que yo he luchado durante demasiado tiempo. Lo que ocurría en la Italia renacentista es muy diferente a lo que ocurre en la Inglaterra actual. El equivocarse en aquel tiempo significaba acabar con un puñal en la espalda. Ahora, si se tiene una falla, lo peor que puede pasar es salir de la Casa de los Lores.
Margaret Thatcher olvidó uno de los principios fundamentales de la filosofía de Maquiavelo. No le importó agredir al máximo a personas que más tarde podrían hacerle mucho daño. Olvidó que no vivía en la Italia renacentista y que no podría matar a esas personas o encerrarlas para siempre o desterrarlas. Tendría que enfrentarlas todos los días. Durante los años que Maquiavelo sirvió a la República, Florencia fue muy vulnerable y en 1512 la infantería española invadió su territorio. Con el colapso de la República, de Médicis, quien había estado en el exilio desde 1494, regresó. Maquiavelo había trabajado para el enemigo, el gobierno republicano de Florencia. Mantuvo su puesto un poco más. Luego hubo una purga en el gobierno y fue destituido. A principios de 1513 fue implicado, y no ha sido aclarado si fue implicado falsamente en un complot fallido en contra de Médicis, y claro, eso fue desastroso. Fue arrestado de inmediato y enviado a prisión. Ahí fue torturado, y ese fue casi su fin. De Bargello era entonces una prisión común. Y ahí fue interrogado. Y luego fue sometido a tortura. Con este aparato. La garrucha. Con el que la persona es elevada a cierta altura y luego se le deja caer, rompiéndole los huesos. Era costumbre hacerlo 6 veces. Pero parece que a él se lo hicieron varias más, porque creían que tenía información no revelada. Es importante recordar que un día fue segundo secretario de la Cancillería y al siguiente estaba en una cárcel común, siendo torturado. Maquiavelo fue liberado en marzo de 1513, durante una amnistía general declarada cuando de Médicis obtuvo el papado. Maquiavelo se retiró de inmediato a su pequeña propiedad en la aldea de San Andrea, en Percusina, que se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Florencia. Ahí se dedicó a su granja la mayor parte del resto de su vida. Creo que una de las características más extraordinarias de las cartas que escribió de 1513 cuando perdió su puesto hasta 1527 es que reiteradamente dice: he perdido el único propósito de mi vida. No soy de utilidad para nadie. No puedo servir a mi país ni a mí mismo. No hago algo que tenga importancia. Además escribe: no me importaría que me emplearan como sirviente, pero debo regresar a la política. La agonía que sufrió Maquiavelo cuando dejó su cargo era el estar siempre en espera de el llamado. Una agonía que comparten muchos políticos y con frecuencia se les puede ver en la Casa de los Comunes. Realmente comparto los sentimientos de Maquiavelo. Los ministros de Relaciones Exteriores realmente reviven cuando regresan a sus responsabilidades. Y creo que eso mismo lo comparten todos mis colegas, que aún tienen alguna vitalidad. En una carta a uno de sus amigos, Francesco Vettori, Maquiavelo describe cómo en su granja se levantaba al alba. Iba hasta la aldea, se reunía con los comerciantes y los aldeanos para intercambiar noticias, escuchar las novedades de Florencia. Por la tarde regresaba a su hogar, a su familia, y por la noche se refugiaba en su habitación, se quitaba la ropa sucia de trabajo. Me quitaba la ropa de trabajo ya muy sucia y ajada y me ponía ropas apropiadas para la corte real. Apropiadamente vestido, entraba a las antiguas cortes de los hombres viejos, en las que era recibido afectuosamente para compartir el alimento que me correspondía por derecho y para el cual vine al mundo. Luego ya no dudo en conversar con los demás y pregunto por qué actuaron como lo hicieron y por compasión
responden. Antes de ahora, no sufrí de aburrimiento. Olvidé mis problemas y mi miedo a la pobreza y la muerte no tenía terror para mí. Ahora estoy completamente absorto en ellos. Maquiavelo no fue totalmente exiliado. Pasó el resto de su vida participando en algunos debates en provincia y escribiendo sus libros. Pero lo que quería era volver al gobierno. Mientras esperaba, convencido de que necesitarían de su consejo en el nuevo gobierno, por su experiencia y su amor a Florencia, decidió escribir sus consejos a uno de los Médicis, diciéndole, así es como se debe gobernar. Ese es el libro que conocemos como El Príncipe. El príncipe no debe tener otro objetivo o pensamiento ni habilidad alguna excepto para la guerra, su organización, su disciplina. El arte de la guerra es todo lo que se espera de un gobernante. Maquiavelo no tenía duda alguna de que la arena de la gloria era la guerra. Y la guerra era el medio, si el gobernante era el comandante, de poder obtener una posición dominante con respecto a súbditos revoltosos que de otra forma podrían causarle problemas. Pero aún más importante que eso, para Maquiavelo, la guerra era el medio para unir al pueblo al sentirse involucrado en algo grandioso. Un buen ejemplo de los mecanismos maquiavélicos se dio en la Guerra de las Malvinas con las dudas de Norteamérica y la presión internacional. En general, la forma de pelear la guerra tuvo que ser muy gradual, manejada en forma tal que Argentina estuviera equivocada en cada una de las etapas, hasta que no quedó alternativa para nosotros que derramar sangre e invadir. La señora Thatcher tuvo un grave riesgo con el Plan París de Cuela. Hubiera significado un crimen enorme para nosotros si no hubiera habido una guerra. Corrió el riesgo de que Galtieri se retractara, y eso fue consciente. Ella quería una guerra. Ella quería regresar y tomar las Malvinas. Y debió haberle significado un gran esfuerzo de control suscribir el Acuerdo París de Cuela y que este fuera aceptado o rechazado por Galtieri. Cuando se tienen que defender los principios, cuando se debe apoyar el bien, cuando se tiene que superar al mal, entonces Bretaña se levantará en armas. Muchas personas consideran que un príncipe sabio debe con astucia tomar cualquier oportunidad de levantar fuerzas hostiles para que al aplastarlas su reputación y poder aumenten notablemente. Aunque la guerra obviamente no fue algo que ella propiciara, porque amenazaba con destruirla. Instintiva y rápidamente comprendió en su maquiavélica forma de ser que su éxito y la recuperación de las islas eran una sola cosa. Así pues ella apostó por la aventura militar y un país grande como Inglaterra y con los recursos y el respaldo de Norteamérica en contra de un país como Argentina. Ahora vemos que ella creía con toda probabilidad que vencería. Creo que su comportamiento estaba acorde con las enseñanzas de Maquiavelo, en el sentido de que una aventura exitosa en el exterior, ejecutada por las armas, obligaría a nuestro pueblo a pensar que era muy importante recuperar un territorio que no conocían, y que, aunque estuviera muy lejos, debía importarles, y eso lograría muchos otros objetivos, empezando por su supervivencia política, y tal vez culminando con su capacidad renovada para resolver nuestros problemas internos. Margaret Thatcher y su gobierno eran muy impopulares debido a las duras consecuencias de su política monetaria. Pero creo que lo importante, hasta donde puedo juzgar, habiendo estado en el centro de los sucesos,
es que las Malvinas distrajo al público de los problemas internos durante mucho tiempo. Creo que Maquiavelo tuvo razón al decir, refiriéndolo a las Malvinas, que la gran demostración de habilidad de un líder paga dividendos políticos. Y la verdad, no hay razón para engañarnos. Las Malvinas restauraron el orgullo nacional y el nuestro personal. Desde ese momento no hubo más que una vencedora para las elecciones de 1983. Creo que lo de las Malvinas le dio a ella una confianza personal total. Le dio la percepción de que podía influir en el pueblo británico e invocarlos en contra de las dudas, falta de consenso o diferencias éticas en otras áreas del gobierno, para llevarla a lo que sería su logro más duradero. Lo diré, aunque tal vez suene muy fuerte, a subyugar a las organizaciones obreras. A los hombres debe tratárseles bien o aplastarlos, porque podrían vengarse de heridas menores y de las más serias no podrán. Así pues, la herida que debe infringirse a un hombre debe ser tal que después no se tema la venganza. Creo que en política se debe tratar de negociar y lograr compromisos razonables siempre que se pueda. Y parte del truco en la política consiste en saber cuándo no se puede lograr y cuándo se necesita aplastar. Yo creo que en varias ocasiones la señora Thatcher aplastó y creo que justamente. En el caso de los mineros, la señora Thatcher escogió el momento cuidadosamente. El conflicto tenía tiempo, pero ella no estaba lista. El momento no era adecuado. No había reservas de carbón, por lo que pactó y cedió. Eso fue un trato generoso, mientras esperaba aplastarlos esperando el momento, calculando y planeando las condiciones para hacerlo, lanzándose a esa enorme confrontación. Recuerdo que durante el desarrollo de los problemas se llevaron a cabo muchas conferencias, reuniones para determinar que no había llegado el momento adecuado, ya que se había llegado a un compromiso y estaba funcionando. Ella no quiso aceptarlo. Quería acabar completamente con el problema. Ya que este punto es importante, no quiero omitir recordar a cualquier gobernante que haya alcanzado el poder al gozar del favor de los habitantes que debe estar muy consciente de las razones y el porqué de aquellos que le ayudaron a alcanzar el poder. Si no fue por afecto hacia él, sino porque estaban descontentos con el gobierno anterior, será muy difícil y problemático mantenerlos de su lado, porque no podrá satisfacerlos. Cuando Maquiavelo escribió sobre la dificultad de conservar el apoyo de las personas que llevan a otro al poder, fue una observación por demás aguda de lo que pasa actualmente, con John Major como primer ministro. Tuvo éxito sobre sus dos rivales, en gran parte porque la gente creía que si no era igual que Thatcher, era más parecido a ella que los otros dos candidatos. Maquiavelo hubiera estado en desacuerdo con la forma de actuar de John Major y su gabinete. Creo que hubiera dicho que mantener al ala derecha a personas que en algún sentido discordaban como Portello, Lilly y probablemente Howard fue un gran error, porque ellos mantendrían un veto sobre algunos asuntos de política y lo hacen ver mucho más débil de lo que es. Maquiavelo puso el dedo justamente en el problema más grande de Major. Quiere ser todas las cosas para todas las personas. Trata con todas sus fuerzas de ser un hombre agradable y lo logra. Es muy agradable, pero no tiene éxito como líder nacional. Las encuestas de opinión lo demuestran. La verdadera prueba, sin embargo, vendrá con la próxima elección.
¿No es este el problema? Que el canciller opina de una forma, su secretario del trabajo de otra, y él flota entre los dos. Los príncipes dubitativos suelen seguir la pauta de la neutralidad para escapar del peligro inmediato. Y también suelen lamentarlo. Creo que Maquiavelo arrasaría con John Major. Es tan diferente de un príncipe renacentista que le parecería una criatura de otro universo. Creo que lo encontraría indeciso. Creo que diría que le falta la grandeza y la estatura que él asociaba a los príncipes. Y creo que le diría que si continúa cambiando de opinión, terminará lamentándolo. Porque un príncipe que no tiene una visión clara de la sociedad que quiere crear con su gobierno, terminará con problemas. Maquiavelo dice a los príncipes y a los políticos que deben asustar a las personas, mantenerlas en temor reverencial y crear la ilusión de ser castillos que no pueden derrumbarse. John Major, por muchas razones, no ha logrado dar esa impresión. Ha sobrevivido bien, pero solo a ataques que un maquiavélico puro hubiera evitado con antelación, tan solo con la amenaza del poder de su posición. Creo que si John Major leyó a Maquiavelo fue por error. No veo ningún rastro de Maquiavelo en ninguna de sus acciones. No sabemos si de Médicis recibió el príncipe, pues no se publicó en vida de Maquiavelo. Solo lo envió a sus amigos, quienes lo comentaron. Alguien dijo que lo que había escrito era como dinamita en un libro de oración. Pero en su época, sus amigos permanecieron en silencio. Tal vez era un libro muy peligroso. Tal vez les molestaba que Maquiavelo pudiera regresar al nuevo gobierno. Tal vez tenían celos, ¿quién lo sabe? Si hubiera estado en la política británica, Maquiavelo hubiera fracasado, porque todos terminaremos fracasando. No hay éxitos en la política democrática. O se fracasa al no alcanzar la cumbre, lo que en sí es un fracaso por definición, o al llegar a la cumbre se fracasa. La esperanza es que 100 años después se rehabilite su reputación y se opine que se fue una persona de alguna importancia. Pero los políticos en Inglaterra terminan como fracasos y Maquiavelo no sería la excepción. Nada se sabe con certeza de la muerte de Maquiavelo, solo que murió en junio de 1527. La leyenda dice que se llevó a un sacerdote a su lecho de muerte, y Maquiavelo finalmente, en confesión, aceptó haber sido el hombre más malvado de todos. Recientemente se probó que esa confesión fue una falsificación. Pero si nos preguntamos qué había logrado en su vida, creo que él sentía morir desilusionado por no haber podido lograr sus ambiciones en el campo público. Sin embargo, él sabía bien que había escrito obras de calidad asombrosa. Y aquí estamos hoy, casi 500 años después, aún hablando de ellas. La política siempre ha sido el mundo de matar al competidor. Nuestros gobernantes deben ser grandes simuladores. Y si eso enmascara cierta impiedad, además de economizar con la verdad, pues que sea. El fini justifice e medici. El fin justifica los medios. Así ha sido siempre. Como su humilde servidor, mi función es solo aconsejar. Y si este príncipe falla, tal vez pueda ser de ayuda a su sucesor.